agradecemos al Señor por esta mañana en la que podemos exaltarle y podemos reconocer que Él es más grande, que nuestros temores, que nuestras dificultades, que nuestros problemas. Estamos confesando algo que debemos creer. Dios ya sabe que es así. Lo que tenemos que tener la seguridad de que funciona así, somos cada uno de sus hijos. Amén. Así que más allá de toda experiencia que nos toque vivir, aquellas que son más difíciles, siempre tenemos que mirar al Altísimo, aquel que es mucho mayor y más grande que cualquier dificultad, que cualquier imposible que haya para nuestra vida. Amén. Y en esta mañana quiero invitarles a que abran su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 45 al 52. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 45 leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Amén. Invito que oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana preciosa por permitirnos, por concedernos la bendición, Señor, de estar reunidos en tu nombre. Más allá de nuestra voluntad, de nuestra intención de hacerlo, porque tú hablas en tu palabra que de un culto racional, no algo mecánico, no algo ritualista, sino algo que es meditado, algo que es realmente consagrado para ti en este tiempo, Señor. Hemos decidido llegar hasta este lugar agradecido por las grandes bendiciones que se manifiestan en favor de nuestras vidas, Señor. Hablando de aquellas cuestiones que nos agradan, pero también es una bendición cuando somos probados. Tú nos has hablado de esto hace pocos días. Gracias, Señor, por esta primera semana de este año, en la cual hemos tenido diferentes experiencias, pero ninguna de ellas, sea buena o sea desagradable, marcará el destino, Señor, de nuestras vidas, porque nuestro destino está en tus manos, Señor, independientemente de las circunstancias, Señor, las cuales tú siempre nos indicas en la palabra que utiliza para que ese destino, ser conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, pueda ser
una realidad en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias por cada familia que está aquí presente, por aquellos que escucharán este mensaje, por aquellos que están descansando de sus trabajos en estos días, Señor. Tu bendición, tu protección y cobertura donde quiera que ellos estén. También oramos por los jóvenes y adolescentes que están regresando a este lugar y a las diferentes provincias o iglesias a las que pertenecen. Seas tú, Señor, guardándoles en el camino, librándoles de todo peligro, de todo mal, de toda situación, Señor, de peligro, Señor, en el nombre de Jesús. Tú seas cubriéndolos en la ruta, guardando a los choferes, Señor, y que todo lo que han recibido, todo lo que han vivido, todo lo que han experimentado, lo puedan, Señor, capitalizar en una vida, Señor, que comienza a reflejar todo lo que tú le has hablado, todo lo que tú has marcado en sus corazones, y también lo comiencen a compartir con aquellos que no pudieron viajar. En esta hora, Señor, gracias porque creemos que tú has obrado, y en esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos des la sabiduría, el entendimiento, para que esta palabra podamos comprenderla, Señor, para que sea revelada en nuestros corazones, Señor, no en nuestro intelecto, sino que pueda ser allí implantada, de manera de que podamos caminar a lo largo de este año, Señor, que hemos comenzado en la verdad de tu palabra, Señor, cimentados en ella. Señor, ruego que me dirijas en cada uno de mis pensamientos y de mis expresiones, para que pueda estar, Señor, honrándote a ti en esta mañana. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordemos que el Evangelio según San Marcos fue escrito por justamente Marcos, pero con los comentarios, los recuerdos del apóstol Pedro, ¿sí? Fue Pedro quien le fue relatando, guiado por el Espíritu Santo, todo lo que él recordaba de la vida de Jesús. Pero comienza este capítulo 6 hablando, al principio, ¿no?, hablando de la muerte de Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Fue degollado, ¿sí? Le cortaron la cabeza. Conocemos la historia. Herodes, influido por una mujer que danzó delante de él, y la madre de ella, que estaba en una condición no correcta, bueno, pidió que mataran a Juan el Bautista. Entonces, imagínense que era el precursor, el que preparó el camino para Jesucristo, para el ministerio de Jesucristo. Ya no estaba. Así que malas noticias. Sin embargo, antes de esto que pasó en la barca, dice la palabra que las multitudes seguían a Jesús y no querían dejarlo, lo escuchaban, pero este día se hizo muy tarde y los discípulos le dijeron a Jesús: es muy tarde, ¿por qué no le decía a la gente que se vuelva? Porque ya es la hora de comer. Y Jesús le dijo: denle de ustedes de comer, ¿se acuerdan? 5.000 hombres más las mujeres y los niños. Entonces, bueno, hubo un milagro ahí con 5 panes y 2 peces. Jesús hizo una multiplicación y sobró comida. En el Evangelio según San Marcos no lo dice, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 6,
versículo 15, dice que la gente toda esa multitud querían proclamarlo rey. Querían, imagínense, ellos pensaban en la euforia, se habían saciado, habían comido lo que no comían tal vez en sus propios hogares, y pensaron: este tiene que ser nuestro rey, este nos puede liberar de los romanos, del imperio romano, nos puede facilitar las cosas y puede alimentar a una multitud con nada. ¿Quién mejor que él como rey? Entonces lo querían levantar como rey. Y es probable que por eso, hermanos, empezamos a leer el versículo 45. Si usted ve 44, dice: y los que comieron eran 5.000 hombres. Inmediatamente dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Tenían que cruzar una parte del mar de Galilea en una barca, pero ahí se usa una expresión anancaso, que es como obligar, es forzar. Es como que Jesús lo subió: súbanse a la barca y vayan a Betsaida, y yo después voy para allá. Es muy probable, hermano, que Jesús haya hecho esto porque los discípulos también estaban con la idea de que Jesús fuera proclamado rey. Debe haber cerrado todo. Está así, la verdad que sí. La verdad que Él tiene que ser nuestro rey. Todavía seguían pensando en Jesús como aquel rey terrenal que a través de la fuerza o a través de sus milagros, a través de su poder, los liberaría de los romanos. ¿Por qué digo esto? Porque en el último versículo que leímos, el versículo 52, dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Endurecidos, seguían pensando en ese reino terrenal de Jesús. Jesús les hablaba con parábolas y les comparaba cuestiones cotidianas para enseñarles verdades espirituales del reino de Dios, pero ellos lo seguían viendo probablemente como un líder terrenal. Entonces por eso Anancaso los subió, los empujó: vamos hasta la otra orilla. Entonces él se quedó despidiendo a la multitud, ¿sí? Fue de una manera educada. Todo el día habían estado con él, no los iba a dejar así nomás, los saludó seguramente. Y después de que lo hubo despedido, se fue al monte a orar, algo que era cotidiano para el Señor Jesús, porque dependía humanamente, ahí como estaba en su naturaleza humana, dependía de la fuerza, la fortaleza, la directiva del Padre para desarrollar su ministerio. Y siempre estuvo orando. Iba a un monte porque era un lugar en el que seguramente se encontraba cómodo, concentrado, sin distracciones, sin posibilidades de que nadie lo molestara. Entonces se sube ahí a orar y se hace de noche. El versículo 47: la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra, ¿sí? O sea, ya los discípulos obedientemente subieron a la barca. Varios de ellos eran conocedores del mar de Galilea porque allí se dedicaban a pescar, como Pedro, como Juan, como Jacobo, como Andrés, hermano de Pedro. Entonces eran conocedores y el resto sabrían cómo era la cuestión. Así que iban los 12 en la barca. Pero dice el versículo 48 que viéndolos remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, es decir, se suben a la barca, empiezan a bogar, ¿sí? A remar, y se levanta una tormenta con fuerte viento que iba en la dirección
el viento contraria a la que ellos estaban navegando. Así que imagínense la fuerza que ellos tenían que hacer para intentar llegar a la otra orilla, a donde Jesús les había enviado. Dice que cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Llegó un momento que Jesús lo estaba viendo, probablemente en el monte. No sé si habría luna llena, estaría algo claro, pero él los veía. Él estaba atento a lo que estaba pasando y los vio que estaban fatigados. No es muy ancho el mar de Galilea, y la parte en la que estaba cruzando no creo que era la parte más ancha del mar de Galilea, tiene unos 11, 12 kilómetros, pero no estaban cruzando esa parte, estaban en otra porción del mar de Galilea. Serían unos kilómetros, pero no avanzaban por esta tormenta. Entonces él vino andando sobre ellos, sobre el mar, fue a ellos y quería adelantársele, como que quería llegar él primero. No sé, porque es probable que su intención sería que cuando lo vieran lo llamaran, le pidieran ayuda. Pero no sucedió esto. Dice el versículo 49 que viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Imaginemos la situación: oscuridad, la tempestad, sin fuerza, ya agotado, tanto en intentar remar y ver que no avanzaban. Obviamente no tenían, si la barca tenía una vela no estaba puesta, porque si no se iban a ir de vuelta, por eso remaban para poder avanzar. Pensaron que era un fantasma, por eso todavía no habían entendido quién era Jesucristo, que era el Verbo hecho carne, que era Dios que vino al mundo para salvar. Gritaron, se desesperaron. Dice, pues todos le veían, aún en medio de la oscuridad, todos le veían y se turbaron. O sea, perdieron la capacidad de mantener la calma. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Imagínense la escena, ¿no? Una gran tempestad, las olas, el viento, no es lo de la canción, y a Jesús caminando, a una persona caminando sobre el mar y que diga: yo soy, no temáis. Dice que sigue hablando ahí. Acá les hago la referencia a que Pedro omitió contarle a Marcos lo que él hizo, porque en el Evangelio de Mateo dice que Pedro le dijo: Señor Jesús, si eres tú, quiero caminar por las aguas. Pedro se bajó y empezó a caminar, hasta que, mirando a las olas y por el fuerte viento, se hundió, y ahí Jesús lo sacó. No sé si lo omitió porque le daba vergüenza o porque ya estaba más humilde, pero él no contó esa parte, no se la contó a Marcos, ¿sí? Por eso es importante saber que el Evangelio de Marcos fue escrito en función de lo que Pedro le fue relatando. Pero dice que el versículo 51, que subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. O sea, en un instante, hermano, toda esa desesperación, esa turbación, ese temor, ese pensamiento de muerte que seguramente habrán tenido, se fue y se comenzaron a maravillar. Hay otro de los evangelios que dice que le adoraron y que dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios, este es el Hijo de Dios. ¿Ves? Que no llegaban a entender, ya habían tenido una experiencia, nada más que él en la tormenta anterior estaba en la barca durmiendo, en la popa, ¿sí? En la parte de atrás,
en medio de una tormenta, y bueno, ahí Él ordenó a los vientos que se calmaran. Y habían visto sanidades, habían visto la alimentación de los 5.000, habían visto milagros maravillosos. Pero todavía sus corazones estaban duros, sus corazones todavía no habían comprendido quién era realmente Jesús. Qué historia, ¿no? Ahora, algo interesante, hermanos, que encontramos en esto es que ellos se vieron en medio de una tormenta después de obedecer una directiva de Jesús. Porque fue Jesús el que les dijo: vayan para allá, vayan en aquella dirección. Y ellos fueron obedientes. Y en esa obediencia, en esa respuesta en obediencia, se cruzaron con una terrible tempestad. Hermanos, esto es algo que con frecuencia nos puede suceder a cada uno de nosotros. Porque cuando tenemos dificultades o problemas por nuestras malas decisiones, por darle la espalda a Dios, por no hacer su voluntad, y medio como que lo tomamos como que es obvio que va a suceder. Pero cuando el Señor nos indica algo, nos solicita algo, y estamos respondiendo en obediencia a esto que Él nos ha pedido, y en medio de nuestra obediencia nos cruzamos con una tormenta, muchas veces surgen preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué estaré haciendo mal? ¿O el Señor me ha dejado? Porque ellos miraban en la barca y se veían entre ellos. Mateo, Marcos no, Lucas, tampoco. Juan, ¿sí? Estoy normando los evangelios, pero estarían ahí Andrés, Judas, Natanael, todos los discípulos, y Jesús no está. Porque la otra tormenta, al menos Jesús estaba en la barca, sin embargo aquí no estaba. Hermanos, el responder en obediencia al Señor no significa que no vamos a tener tormentas. Él nos ha hablado de esto de las pruebas, ¿sí? Pero si hay algo que podemos aprender aquí, hermanos, en este relato, en esta parte de la historia bíblica, es que los discípulos nunca dejaron de remar. Nunca dejaron de remar. Nunca dejaron de obedecer. ¿Qué era lo obvio? Volvámonos. Si el viento está en contra, damos vuelta para el otro lado, izamos un poco la vela y en minutos estaríamos de vuelta. O no sé, busquemos otra dirección. Ellos, hermanos, siguieron en obediencia a Jesús. Y esto es un gran ejemplo. Con todas sus dudas, con esa dureza del corazón, probablemente no entendiendo realmente el alcance del reino de Dios y la obra que Jesús venía a realizar. Sin embargo, ellos no dejaron de remar. Hermanos, en este tiempo, como iglesia, como hijos de Dios, como familias, seguramente se van a levantar, o se han levantado tormentas en contra, vientos contrarios. Estamos en una época, en una temporada, hermanos, en la que la corriente de este mundo es totalmente contraria a los principios bíblicos, y azotan y golpean en contra de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros hogares, de nuestra iglesia. Doctrinas, pensamientos, ideologías, el egoísmo, el materialismo, el hedonismo, el humanismo, y todas estas formas, hermanos, golpean y golpean en contra, ¿sí? Y muchas veces pensamos, pero es tanto lo que se viene en contra, es tanta
la fuerza porque claro, cuando esto ocurre, muchas veces empezamos, no lo vemos a Jesús, no vemos al Señor, parece que estamos solos, empezamos con nuestra fuerza y nos agotamos. Pero qué importante, hermano, es no dejar de remar, no dejar de seguir en la dirección en la que el Señor nos ha encomendado en la obediencia al Padre, en el propósito del Padre. Yo no sé lo que Dios le pueda haber hablado a su vida o lo que le esté hablando en este tiempo, pero lo mejor que usted y yo podemos hacer es responder en obediencia a lo que el Señor Jesús nos pide y no dejar de obedecer, no dejar de remar. Aunque se levante en tormenta, aunque se sienta solo, aunque parezca que el Señor le ha abandonado, hermano, el Todopoderoso está a nuestro lado siempre. Amén. Porque es importante reconocerlo al Señor en nuestras dificultades. Recién le decíamos que Él es más grande y Dios es más grande. Lo podemos cantar, lo podemos expresar fuertemente con todo nuestro corazón, pero el tema es que esto siga siendo nuestra creencia en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, en medio de los temores, en medio de la turbación que produce muchas veces sobre nuestras vidas. Entonces, hermano, tenemos que reconocer a Jesús y aprender que Él nunca está lejos. Porque en este caso, hermano, ellos estaban en la barca, en el medio del mar, como dice la Escritura, pero Jesús no estaba desatento. No es que Él no los estaba viendo. Y probablemente Él había estado intercediendo por ellos, orando por ellos, clamando al Padre por ellos. Hermanos, de esa misma manera el Señor siempre está. Y Él, aunque pareciera que está todo fuera de control, Él siempre está en control. Y Él nunca llega tarde ni llega temprano, llega justo a tiempo. Lo importante, hermanos, es que aprendamos a apreciar la presencia del Señor Jesús en medio de nuestras tormentas y que no lo dejemos pasar de largo, o que no nos turbemos, nos espantemos, nos desesperemos cuando realmente Él está. No hay ley física, no hay ley natural que Él lo pueda limitar. No, pero esto es imposible porque los médicos dicen esto. No, pero esto es imposible porque la economía dice esto. No, pero esto es imposible porque la ciencia dice esto. No, pero esto es imposible. Pero Él les estaba mostrando ahí, sí, cuando Él le dice yo soy, hermano. Imaginémonos que, no lo vamos a dar por sentado, pero que esta tormenta hubiera sido una obra de las tinieblas. Una forma en la que el enemigo quisiera boicotear el plan, el propósito que Jesús tenía. Porque finalmente cuando llegan a donde tenían que ir, el Señor sigue haciendo milagros, sigue hablando un mensaje de esperanza. Pensemos que puedan haber sido las tinieblas, hermano. Cuando los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice Efesios, las huestes espirituales de maldad que están en la región celeste, escucharon yo soy, hermano. Ellos sí que sabían quién era. Esa misma expresión fue la que escuchó en su momento Moisés. Yo soy el Eterno, el Todopoderoso. Así que, hermano, no hay, y si fuera solamente una cuestión de la naturaleza, ni la naturaleza, ni las huestes de maldad pueden
limitar el accionar de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él puede caminar por sobre nuestras dificultades, por sobre nuestras tormentas. Él va a estar siempre cerca nuestro. Amén. Lo importante, hermano, es que no lo dejemos pasar de largo, que acudamos a Él. Hoy ya sabemos que Él está, buscarlo, saber que Él se presentará a nuestro lado, no como un fantasma, hermano, sino como aquel que resucitó, que está a la diestra de Dios y quien está siempre interesado en que nosotros cumplamos con el propósito para el cual Él nos envía a hacer algo, para el cual Él nos ha llamado. Amén. Entonces, es importante reconocerlo a Jesús en medio de nuestras dificultades. Saber, hermanos, que Él tiene poder y autoridad por sobre toda tormenta que se levante contra nuestra vida. Pero también saber, hermanos, que debemos seguir remando en obediencia. Eso es importante. Si ellos no hubieran remado, me imagino yo, hermanos, no sé cuántos remos habría, no creo que tanto, uno para cada uno, pero uno remando y otro sacando el agua. Porque cuando se deja de remar, hermano, la barca se hunde. La vida se hunde, la familia se hunde, la iglesia se hunde. Lo importante es que no entre el agua. Lo importante es que la corriente de este mundo no ingrese a nuestros corazones, no ingrese a nuestro hogar, no ingrese a la iglesia. Hay que mantenerse remando en obediencia. Y por ahí pareciera que como que el dicho, y perdonando la expresión, como que la remamos en dulce de leche. Pero hay que seguir remando en obediencia, porque Jesús está siempre dispuesto a sostenernos, a ayudarnos para que podamos llegar al destino que Él nos ha marcado. Amén. Entonces, hermanos, hoy nos encontramos en una época en la que pocos quieren hacer la voluntad del Señor muchas veces. Responder al llamado. Yo he estado orando para que estos chicos que han asistido a este congreso, como cualquier otro congreso o a otra reunión o campamento, puedan sentir, pueden ser llamados por el Señor, ¿sí? Con llamados específicos. Pero muchas veces se piensa, no, pero yo tengo otros planes, yo quiero hacer esto de mi vida, no quisiera, no tengo tanto tiempo. Pero, hermanos, lo mejor que podemos hacer es responder en obediencia al Señor, a su llamado, y decirle: sí, Señor, envíame a mí. Puede ser que se levanten las tinieblas cuando respondemos en obediencia, como les pasó a ellos. Bueno, Señor Jesús, está bien, nos vamos para allá. Señor, voy a responder en obediencia, y se pueden levantar tormentas, podemos tener luchas espirituales, pero ninguna de ellas, hermano, nos va a hundir si seguimos remando, si seguimos en obediencia. Amén. La clave está no en la intensidad de la tormenta, no en la duración de la tormenta. Dice que en la cuarta vigilia, los judíos tenían las vigilias divididas en 3, pero los romanos en 4, así que aproximadamente pueden haber sido las 6 de la mañana. Toda una noche, hermano, porque Jesús despidió a la multitud al anochecer. Muchas horas remando, muchas horas pareciendo que no avanzaban. Y hay en otro de los evangelios donde se relata este hecho, hermano, que dice que inmediatamente llegaron a la otra orilla después de que Jesús subió a la barca. Entonces, qué interesante, hermano, es no dejar de remar, no dejar de responder en obediencia al Señor. Amén. Y necesitamos que todo el mundo esté remando. En la familia, en la iglesia, que todos estén remando, ¿sí? Porque cuando dejamos de remar, dejamos de obedecer, hay alguien que se va a sobrecargar, hay alguien que va a tener que hacer mayor trabajo.
Entonces, hermano, como iglesia necesitamos en este tiempo seguir remando. No sé si se han manifestado tormentas, vientos contrarios en su vida, en su hogar, en su familia, en su salud, en su economía. Pero si usted ha respondido en obediencia al Señor, sepa que Él no le va a dejar, que Él le está viendo. Y si está con gran esfuerzo tratando de salir adelante, descanse en el Señor, no se agote, porque el Señor está ahí. Y cuando Él está, hermanos, la calma, la paz inunda nuestros corazones, inunda nuestras vidas. Y finalmente vamos a llegar al destino. El propósito para el cual Dios nos ha llamado o Dios nos ha encomendado algo se va a cumplir, aún en medio de la adversidad, porque Él está en control, nunca pierde el control. Amén. Y Él siempre va a llegar, pero Señor, no doy más. Yo no sé, deben haber pensado a lo largo de esas horas un montón de veces, no damos más, no podemos más. Pero siguieron remando, hermanos. Y Jesús llegó en el momento adecuado. Uno puede decir, bueno, pero ¿para qué los dejó tanto tiempo? Hubiera venido antes. Pero no, hermano, yo creo que ahí aprendieron otra lección. Aprendieron a verlo a Jesús como tal vez nunca lo habían visto. Dicen que lo adoraron, dice el Evangelio, que le adoraron, que reconocieron que era el Hijo de Dios, otra vez reconociéndole lo que Él ya les había dicho. Pero, hermanos, no dejemos de remar, no dejemos de obedecer al Señor. Usted y yo hemos sido llamados, no hemos sido llamados por el hombre, no hemos sido llamados por una institución religiosa, hemos sido llamados por el Señor. Y mientras nos mantengamos remando, hermanos, no nos vamos a ahogar, no nos vamos a hundir, no vamos a perecer, no se va a abortar el plan, el propósito de Dios para nuestras vidas. Mientras sigamos en obediencia, mientras sigamos en la dirección que Él nos ha marcado, es probable que retrocediendo sea más fácil, es probable que tomando un atajo sea más fácil, pero si no es la voluntad de Dios, finalmente no llegaremos a destino. No sé cómo están sus fuerzas, si le están faltando fuerzas, si ya está viendo que al no aparentemente no verlo al Señor a su alrededor, está haciendo todo en su propia fuerza, en su intelecto, en su capacidad. Hermano, como iglesia no dependemos de nosotros mismos, dependemos del Maestro, del que todo lo puede. Amén. Y cuando estamos trabajados y cargados, Él nos invita a ir a Él para descansar. Y Él se va a encargar en las tormentas. Él nos va a enseñar en las tormentas. Él se va a glorificar en las tormentas. Él se va a manifestar en las tormentas. Él va a demostrar su gloria en las tormentas de nuestras vidas. Y vamos a hacer un testimonio, hermano, porque si dejamos de remar, ¿qué testimonio estamos dando? Si dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, si dejamos de adorar, si dejamos de servir, si dejamos de testificar. Pero si nos mantenemos en obediencia, aún en medio de las tempestades que puedan levantarse en contra, aún cuando nuestro enemigo, nuestro adversario levante y sople fuertemente en contra de nuestras vidas, no nos va a detener. Porque cuando Jesús sube a la barca, cuando Jesús interviene, hermanos, toda tempestad desaparece. En el momento que Él finalmente dice hasta acá llegó, siempre Él tiene el horario, la fecha de vencimiento para nuestras tempestades. Nosotros no las conocemos, pero Él sí. Amén. Y cuando respondemos en obediencia, Él se glorifica. Así que, iglesia, hay que seguir remando. Amén. Hay que seguir remando. Hay que seguir en obediencia, en la dirección, en el llamado, en el propósito que Él tiene para nuestras vidas, no el que nosotros queremos. Hay que ser obediente, hay que estar dispuesto a responder
en lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Y le puedo asegurar que el Señor le va a sorprender. Este año es probable que o esté en medio de la tormenta o se avecina la tormenta, como ayer. Vio que se veía oscuro, se veían relámpagos para este lado, para el sur y también para el oeste. Cuando se encuentren, bueno, pero sepa que si usted y yo seguimos remando en el sentido, hermano, no voy al dique de la Florida, ahora vamos a subir un kayak que va a empezar. No, remando en obediencia, eso es mantenerse en obediencia. Y cuando vengan los pensamientos, Jesús te abandonó porque está en tierra, Él está cómodo. No. Él siempre está atento. Y Él va siempre a intervenir en el momento exacto. Amén. Para que siempre la gloria sea para Él. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos ahora. Bendito Señor, en esta mañana te agradecemos, porque cuando vemos la historia bíblica, especialmente cuando leemos acerca de tu ministerio y de las experiencias que tú permitiste que quedaran escritas en los evangelios, Señor, porque seguramente faltarán tantas otras. Tantos milagros, tantas liberaciones, tantas maravillas, Señor. Pero solo con las que están allí, Señor, nos impacta. Nos impacta porque al ponernos en el lugar de esos discípulos, Señor, nos impacta el pensar en esa experiencia, en esas vivencias, Señor. Lo que sí, Señor, podemos hacer es trasladar esto a nuestra época. Hoy estamos en el siglo XXI, mucho tiempo después. Pero las experiencias siguen siendo las mismas. Nuestras actitudes muy comparables con las de los discípulos. Nuestros temores, nuestros interrogantes, nuestros conflictos. El a veces no haber entendido realmente cómo tú, Señor, te has revelado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cuántas veces fallamos en verte, Señor. Aquí todos te vieron en medio de una tempestad, caminando sobre el mar. Era imposible humanamente, pero Señor, ¿cuánto nos cuesta muchas veces verte en nuestros imposibles? ¿Cuánto nos cuesta poder tener una clara certeza de que tú estás, Señor, en medio de las tempestades de nuestras vidas? Muchas veces hemos pensado que nos abandonaste, que nos dejaste, que nos enviaste a hacer algo y ahí nos dejaste solos en el medio del mar, con una tormenta o con vientos contrarios, pero Señor, siempre estás allí, siempre, Señor, estás a nuestro lado. La intercesión más grande la hiciste ahí en la cruz, Señor, y ahora sigues interesado en cada una de nuestras vidas para que podamos cumplir con el propósito para el cual tú nos has llamado. Tú le dijiste a los discípulos: vengan, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y así anduvieron, Señor. Tu ministerio fue este. Y a donde iba, Señor, iba justamente a hablar del reino de Dios, de la buena noticia, de lo que tú estabas revelando acerca del Padre. Por eso, Señor, te damos gracias, porque tú sigues funcionando de esta misma manera. Pasarán las edades, cambiarán las costumbres, Señor. La maldad se acrecentará porque lo dice tu palabra. Los vientos soplarán más fuerte contra la iglesia.
Pero Señor, si nos mantenemos en obediencia, si nos mantenemos remando, no nos vamos a hundir. Y además veremos, Señor, tu gloria y tu poder, que de un momento para otro, Señor, sin preámbulos, sin algo extraordinario como sucedió en esta ocasión, todo se transformará en calma. El gozo, la alegría, la firmeza, la esperanza se mantendrán en nuestros corazones y llegaremos a destino, cumpliremos con el propósito. Por eso aquí estamos, Señor, queriendo responder a tu llamado, queriendo responder en obediencia a lo que tú nos indicas que debemos hacer. Tal vez haya alguien en esta mañana que tiene una directiva clara, Señor, en su corazón acerca de lo que tú quieres hacer con su vida, Señor, pero no ha respondido al llamado por un montón de temores, Señor. Y tal vez pensando en que al responder a tu llamado podrán venir estas dificultades, seguro que vendrán, pero lo mejor que puede hacer cada uno de tus hijos, tus hijas, Señor, responder en obediencia, porque ahí podrán experimentar, Señor, la maravilla de tu grandeza, de tu eternidad, de tu poder, de tu bondad, de tu gracia, Señor, en sus corazones. Señor, queremos tener esta experiencia de obediencia y seguir remando como iglesia, como familia, Señor, nuestras vidas. No dejar, Señor, de obedecer. No tomarnos licencia, Señor, ¿no? de decir, bueno, por un tiempo dejaré de testificar, por un tiempo dejaré de servirte, por un tiempo dejaré de buscarte, por un tiempo dejaré de hacer lo que me has enviado a hacer. No, Señor, tú quieres que sigamos en obediencia, que caminemos en integridad, que caminemos en santidad, Señor, en medio de una época difícil donde tenemos vientos que nos son contrarios y que dicen, no, aquí en esta temporada de la vida es por otro lado que tenés que ir, sos joven, tenés toda una vida por delante, tenés que disfrutar de esto y aquello, Señor, y cuando tú nos dices en tu palabra, no es así. Lo mejor es navegar aún en contra de la corriente, no conformarnos a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dice tu palabra. Por eso, Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor. Y si hay alguien que está debilitado, está flaqueando, ahí cuando habla de que estaban haciéndolo con toda su fuerza, ya con las últimas que les quedaban, Señor. Si hay alguno de tus hijos que está así, Señor, pasando una tormenta fuerte, sea receptor, Señor, de la fortaleza que viene de lo alto, Señor. En el nombre de Jesús, desde la cabeza hasta las plantas de los pies. Los pensamientos, las emociones, aún el físico que muchas veces se cansa, Señor, porque el estrés de situaciones que se viven provoca un agotamiento, provoca un desequilibrio. En el nombre de Jesús, cuando tú te subes a la barca, Señor, todo se calma. Cuando tú te subes a la barca, Señor, toda oscuridad desaparece, todo imposible desaparece. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, tú puedas traer fuerzas renovadas para tus hijos, para tus hijas, que puedan creer, Señor, que cuando tú estás a nuestro lado no hay imposible, no hay tempestades, no hay tormentas que nos puedan frenar. Mientras sigamos en obediencia, mientras sigamos remando, tú estarás allí siempre, Señor, con la mirada atenta, Señor, esperando el momento oportuno, adecuado, Señor.
ese tiempo, Cairo, Señor, en el que tú ahí intervengas, Señor, y te glorifiques en cada una de nuestras vidas y cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, sea un esposo, sea un varón, sea una esposa, una dama, una joven, un jovencito, un adolescente, en el nombre de Jesús, puedan recibir, Señor, esta palabra y que puedan confiar y responder en obediencia, porque tú, Señor, le vas a respaldar, tú le vas a acompañar. En medio de las dificultades, tú estarás con ellos. Tú estarás con ellos en la multiplicación, tú estarás con ellos en medio de los milagros, pero también en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, porque tú nunca los dejas solos, Señor. Por eso en esta hora te damos gloria, te damos honra y te damos todo honor a ti. Y queremos decirte que aquí estamos, Señor, remando, dándole para adelante, Señor, en la dirección en la que tú nos has llamado. No vamos a retroceder, no vamos a poner el ancla, no nos vamos a estancar, no nos vamos a ir para ninguna otra dirección, sino en la que tú nos has llamado, Señor, porque queremos ser obedientes a ti, queremos agradarte a ti. Y aunque a veces no comprendemos las situaciones que ocurren sobre nuestras vidas, aceptamos, Señor, sabiendo que tú estás en control y que todas ellas nos ayudarán a bien, para que finalmente podamos, Señor, replicar el carácter de tu Hijo Jesucristo, para que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza cada día sean más evidentes en cada uno de nuestros corazones. Toda gloria, Señor, y todo honor sean a ti por siempre. Señor, y hoy, así como aquellos discípulos, te adoramos y reconocemos que tú eres el Rey, que tú eres el Señor, que tú eres más grande que todo, Señor, que no hay imposible para ti, que nada nos va a detener, Señor, si seguimos en obediencia, porque tú, Señor, nos llevarás a destino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, iglesia.